Buenos días, soy Gastón Cortés del tercero medio A y les hablaré de los videojuegos. Las consolas de videojuegos llegaron a nuestros hogares en los 70 y eso fue un gran cambio porque antes estaban en los arcades donde uno tenía que ir para poder jugar. Ahora están al alcance de todo el día siempre que estuvieras en tu casa. Empezaron con juegos más infantiles y simples, como Galaga, Mario Bros, Donkey Kong y Space Invaders. Juegos simples enfocados a la familia en general. Pero después, debido al gran crecimiento que tuvieron dentro de la industria, los desarrolladores empezaron a buscar un alcance mayor, un público más crecido, que fueron adolescentes y adultos menores. Con este enfoque, empezaron a salir juegos con temáticas más violentas, como Mortal Kombat, Killer Instinct y Doom, que demostraron que los videojuegos no eran solo saltar con B, flecha izquierda, flecha derecha para moverse. Generaron un cambio dentro de la industria radical. Pero con este gran cambio también hubo una muy gran repercusión, que fueron los adultos. Por lo tanto, mentiras y mentiras se fueron acumulando hasta llegar al punto de formar mitos de los videojuegos. Mitos como que jugar te hace una persona violenta, agresiva, que te provoca artritis, haciendo que muchos no lleguen a disfrutar de este medio de entretenimiento porque se lo impiden directamente. Pero en esta monografía les vamos a demostrar que los videojuegos son más que eso. Vamos a desmentir los mitos que están formados en la sociedad, demostrando así que los juegos tienen más factores positivos que negativos. Para empezar, ¿por qué se originaron los mitos? Sabemos que los juegos de video en sus inicios eran más simples, en lo que a mecánicas y modalidades se refiere. También eran más family friendly, o, dicho en otras palabras, aptos para toda la familia. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, este medio de entretenimiento comenzó a tener un rótulo mucho más restrictivo debido a la creación de diversos videojuegos violentos. Es a causa de ello que comenzaron a surgir diversos mitos con distintos grados de gravedad, llevando a la creencia errónea que jugar genera a los usuarios comportamientos negativos y tendencias violentas. No obstante, y guiándonos de la idea de la monografía, si los videojuegos son tan malos es que algo bueno tienen que tener. Con esto nos referimos a que los estigmatizados juegos virtuales, a pesar de su mala fama, sí poseen cualidades que generen un aporte al consumidor de este producto. Sin embargo, antes de continuar, es necesario recalcar que existen diferentes tipos de juegos, cada uno con sus diferentes historia, ambientación, objetivo y demás. Hay categorías más populares que otras, entre las cuales, según nuestra monografía, se pueden encontrar las del género de estrategia, que requieren que el jugador utilice su capacidad cerebral para planear y realizar maniobras dedicadas a vencer a otros. También hay de rol, o RPG, en los cuales se asume el papel de un protagonista y se actúa como si fuera él. Los TVS, que consisten en sistemas de combate por turnos con ciertos grupos de personajes. Y finalmente de acción, que son considerados más hardcore, en otras palabras, bélicos y serios, pues constan de batallas arduas y generalmente son más violentos, los cuales se pueden apreciar en la siguiente imagen. Respecto a las conductas anteriormente habladas, se considera que los impulsos agresivos y deseos de asistir a la guerra son, precisamente, ocasionados por este tipo de juegos. Pero la realidad es que han salido a la luz resultados de estudios que prueban lo contrario, revelando que es provocado por los valores y hábitos inculcados en la persona durante su crecimiento, en lugar de los títulos de este medio de entretenimiento, como se creía. Por ejemplo, si un niño practica un juego bélico, ya sea Call of Duty, God of War, etc., que contenga violencia tanto física como verbal, no se verá afectado en caso de haber sido educado correctamente. Pero, de no ser así, es muy probable que las actitudes ya mencionadas sí ocurran. Con esto se puede afirmar que los videojuegos tienden a ser juzgados de manera errónea e injusta, siendo víctimas de generalizaciones y creencias pasadas, cuando lo cierto es que poseen muchos beneficios para la salud en general, siendo en tanto del ámbito motriz, intelectual y social como mental. Pero respecto al primero, existe un mito bastante equivocado, pero ahora sí muy popular, el de la artritis.
Como dijo mi compañera Magdalena Silva, la artritis es un mito bastante conocido. Esto es por la creencia popular de que el uso prolongado de joystick provoca dicha enfermedad. Se define este aparato como una palanca de control que permite desplazar con gran rapidez el cursor en una pantalla o monitor. Esta creencia es debido a que generalmente los juegos que requieren del uso de estos mandos se practican sentado o acostado, acción considerada como perjudicial para la salud a diferencia del deporte, ya que nos movemos. Pero el mito de la artritis no es solamente fundamentado por el hecho de estar tendido en un sitio sin hacer nada más que mover los dedos, sino que también se dice que, como mencionamos anteriormente, si el uso excesivo de joystick genera un desgaste artrósico que tiende a confundirse con un artrítico. Sin embargo, el doctor Ian Trember desmiente esto con una explicación bastante satisfactoria para los usuarios de videojuegos, en donde se dice que cualquier actividad que requiera alta demanda de trabajo con las manos se ha visto que puede tener una relación artrósica con el tiempo, no artrítica. Jugar juegos no será muy diferente a cualquier actividad laboral, por lo que no generará una diferencia o un cambio en el pronóstico de la persona, ya que puede generar un desgaste que podría ser significativo luego de los 50, 60 años, pero al lado de muchas actividades que uno realiza diariamente, no. Con lo expuesto anteriormente, se deja en claro que el uso de videojuegos no genera efectos negativos en las articulaciones, sino que trae consigo una serie de beneficios para sus consumidores, de los cuales se expondrá principalmente los motrices e intelectuales. De acuerdo a lo escrito en la monografía, estos se pueden considerar como un buff a la coordinación, la memoria, la resolución de problemas e incluso el aprendizaje de nuevos idiomas. Bueno, empezando por los motrices, consideramos necesario definir este término antes de hablar de los beneficios relacionados a esta área. Y, según la Real Academia Española, significa una secuencia de movimientos necesarios para la adecuada participación en actividades motoras que incluyan aspectos locomotores, manipulativos o de control de objetos. Pero, ¿qué relación hay entre los videojuegos y tales cualidades? Bueno, la unión que se puede establecer depende sobre todo del género. Esto es debido a que existen tipos de juegos que se basan en el movimiento corporal, aplicando la memoria y la coordinación, además de mejorar los reflejos de los jugadores, mediante el sistema de sensores, los cuales consisten en cámaras o controles que captan los gestos realizados por el jugador y verifican si estos son correctos o no. Entre los ejemplos nos encontramos el Just Dance y el Wi-Fi Training. Ya, continuando con los intelectuales, de acuerdo a la definición de la RAE, se puede saber que son funciones cerebrales utilizadas para obtener el conocimiento, entendimiento de la información y razonamiento. Se puede establecer un vínculo con los juegos de video, donde existen muchos que contienen retos o desafíos de ingenio, los cuales obligan al jugador a poner en práctica y reforzar áreas de su cerebro. Además, como se puede apreciar en un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad de Nueva York, el uso de videojuegos potencia habilidades de los usuarios que los practican, haciéndolos resaltar de quienes no. Los videojuegos no solo poseen los beneficios ya hablados, sino que también entregan efectos positivos relacionados a los ámbitos emocionales y sociales. Hablando de manera general, se puede destacar el aumento de autoestima y confianza en uno mismo, al igual que el poder hablar con otros fomenta la creación de nuevas amistades y ayuda con la interacción, a incentivar la comunicación con jugadores de otras partes del mundo. ¿Cómo exactamente? Pues mediante los multiplayer online, que, según la monografía, corresponden a los tipos de juegos que contienen modos en línea, en los cuales se puede platicar con personas de otras partes del mundo, sean conocidos o no, además de agregarlos a una lista de amigos en la cual se pueden encontrar fácilmente. Pero no son el único medio por el cual esto ocurre, pues la conexión de los juegos con redes sociales permite una comunicación más accesible y al alcance de un botón, siendo el ejemplo más predominante y usado Discord. Como se puede apreciar, es una aplicación que consta de distintas modalidades para hablar con otras personas. Se pueden crear canales con muchos usuarios, al igual que hacer llamadas grupales, compartir pantalla, poner música, etc. Pero no solo aporta en las relaciones interpersonales,
sino que además proporciona beneficios a los procesos de aprendizaje del usuario. Esto se debe a que, como ya fue mencionado, los juegos virtuales poseen desafíos y retos que, de acuerdo a la monografía, requieren que el jugador aplique su capacidad cerebral, ya sea para resolver problemas matemáticos, de combate o incluso de estrategia, pero todo depende del tipo de juego y lo que éste requiera. Es importante recordar que los procesos de enseñanza se relacionan directamente con la vida misma, pues se encuentra repleta de retos que piden de las personas cualidades y actitudes que, precisamente, se obtienen en consecuencia de jugar con este medio. ¿Hay una razón para esto? Sí, pues esta corresponde a que los videojuegos les permiten a los jugadores vivir las cosas, es decir, experimentarlas. Estas experiencias son, precisamente, las que los preparan y les dan el conocimiento necesario para futuras situaciones, como por ejemplo, el hacer amigos virtuales puede ayudar al usuario con ideas sobre cómo entablar conversaciones, al igual que darle la seguridad y confianza de hablar con otras personas de manera presencial. No solo eso, pues al haber juegos en distintos idiomas, la persona es capaz de aprender palabras u oraciones de estos lenguajes, debido a que se volverá algo cotidiano al experimentarlo de manera seguida. Pero, volviendo un poco al área personal, también traen aportes positivos a lo relacionado con la creatividad de los usuarios y la estimulación de esta. Pero es necesario primero saber qué es exactamente la creatividad. Definiendo palabras simples, es la capacidad de poder pensar en soluciones e ideas de una manera dinámica y así expandir los propios horizontes de la mente. Para establecer una relación con los juegos es preciso volver a los retos ya hablados, tomando en cuenta aquellos juegos que tienen una mayor complejidad en lo que significa superar niveles o desafíos dentro de este, los cuales requieren inteligencia. Tales complejidades ayudan a fomentar y estimular la capacidad de resolución de problemáticas. Por ejemplo, si le ponen a dos personas a solucionar un reto que requiere imaginación, la que ha experimentado juegos que la han hecho pasar por situaciones similares tendrá una facilidad para resolver el desafío, a diferencia de la que no ha ejercitado esa cualidad. Oh, me pidieron. Soy Gastón Cortés y estaré cerrando el tema de videojuegos y sus beneficios. Con lo anteriormente hablado por mis compañeros, hemos visto que los videojuegos son más de lo que parecen ser a simple vista. Partiendo por los mitos. Aun siendo estos mentiras que no tienen respaldo sobre los que mantenerse, se crearon en base a la ignorancia y están presentes en la mente de muchos. Y muchos jóvenes no pueden acceder a este medio de entretención por estas mentiras. Luego vimos los beneficios tanto físicos como mentales. El jugar se asocia con mover los dedos en la palanca, en el joystick, y estar pegado a la pantalla, como zombie, como dicen algunos. Pero esto no es así, es erróneo. El jugar nos da un buff a la coordinación en las manos, la percepción visual y en los reflejos, generando así memoria muscular y resulta muy útil en varias ocasiones. Y en el campo mental, los videojuegos nos otorgan una gran mejora en el uso de la memoria y en la resolución de problemas. Todas estas herramientas son empleadas por el gamer para poder completar el juego, por lo que son desarrolladas con normalidad. Y por último, en el ámbito psicosocial, donde los videojuegos son un aporte no menor. El jugar nos permite desarrollar capacidades sociales increíbles, que van desde aprender un idioma a poder experimentar situaciones que normalmente no podríamos vivir. Un gamer en base a los juegos puede aprender mucho más de lo que vive en su vida diaria, llegando así a estar más completo como persona y poder responder mejor a las situaciones que se le vayan a presentar. Y concluyendo, los videojuegos, sumando todas estas características, son más de lo que aparentan ser y dan beneficios, no efectos negativos. Muchas gracias por su atención.